por, por venir a comparecer a esta comisión. Lo único que ciertamente ha añadido poco nuevo a lo que nos comentó el señor Laschetti, algún dato más. Pero bueno, básicamente muy similar. Yo no sé si ahora nos puede dar algún dato un poco más concreto, porque ha empezado un poco con la misma estructura incluso, lo cual está muy bien para ver que están ustedes perfectamente coordinados en esta consejería, ¿no? Pues echando un poco la culpa de los problemas inicialmente a la financiación autonómica, lo que ya conocemos, del bloqueo que ha habido, las entregas a cuenta, etcétera, etcétera. Y después también viendo que hay una línea de continuista con la política anterior que han tenido los gobiernos en esta consejería, entiendo, ¿no? Directamente, claro, lo entendemos porque es el programa electoral que se ha llevado, ¿no? Bajando impuestos se dinamiza la economía, que es básicamente, creo que la línea general de lo que nos ha contado. Y hay algunas cuestiones que a mí sí me gustaría conocer un poco más, claro, discrepando obviamente con esa perspectiva y ese punto de vista, como tampoco podía ser de otra manera desde mi grupo parlamentario, ¿no? Pero bueno, habla de algunas de las primeras cosas que se van a poner ahí, como bajadas de impuestos, y a mí por lo menos no me voy a quedar con las ganas de preguntarle si no le parecen un poco regresivas. Es decir, son familias numerosas, adopción o nacimiento, es algo con un rasero que poco tiene que ver con quien más lo necesita o menos necesita esas bajadas de impuesto de las que antes hablaba, ¿no? No vemos ninguna muy novedosa y además nos habla de la facilidad de los jóvenes y demás, y sin embargo las medidas que se pusieron un poquito antes ya en Liza no dejan de complicar bastante más a los jóvenes de la Comunidad Autónoma de Madrid el poder beneficiarse de ello, precisamente porque complica las condiciones, incluye algunos requisitos que no existían antes, como curiosamente estar al día con algunos impuestos que no tienen mucho que ver con la situación de los jóvenes a la hora de acceder a la vivienda. Y a mí me gustaría también saber si eso va a continuar de esta manera, pues no lo he podido comprobar. Desde luego tampoco nos ha comentado si tenía o tienen alguna previsión en función de esa, vamos a seguirla llamando ralentización para ser todos gente positiva, que ya está más o menos encima del horizonte en la Comunidad de Madrid, igual que en todo el Estado español. Y no sabemos si han hecho algún ajuste de previsión o no. A eso me parece que además se ha comentado antes, no sé quién ha sido, pero creo que tampoco ha contestado el señor viceconsejero. Y a mí sí me gustaría que al menos nos diera alguna pincelada si la tuviera, ¿no? Después de ese nuevo marco legislativo de la función pública en el que se está trabajando, pues también si pudiera dar algún mayor detalle o también alguna pincelada un poco más concreta, pues también estaría muy bien. Y bueno, con esto básicamente yo creo que ya conseguiríamos tener algo un poquito más concreto. Muchas gracias. Que igual, siendo el viceconsejero, de esto sí tiene algún dato, porque también se lo pregunté el otro día al señor Laschetti. Y es, ante el previsible, más que previsible, incumplimiento del techo de gasto, ¿van ustedes a modificar el plan económico financiero? Porque en este momento, si fueran el concejal del Ayuntamiento de Madrid, igual le habían amonestado ya. Es la norma del señor Montoro y creo que se está incumpliendo ya en la comunidad. Luego después, a ver, yo no quiero ponerme a divagar políticamente con cosas que ya sabemos que no estamos de acuerdo, pero mucho cuidado con hablar de que se quiere una redistribución sin crecimiento económico, porque desde luego eso no es lo que persigue la izquierda. Son atribuciones de alguna manera un poco
de aquella manera. Y también decir, crecimiento y desarrollo no son siempre lo mismo. Y yo creo que eso también es bastante importante. ¿Impuestos bajos para todos los madrileños? Pues hombre, es que hay madrileños cuyos impuestos son bajos porque sus ganancias son enormemente bajas. Y de hecho, pues tiene razón el señor viceconsejero si nos da el dato del 3,3 de crecimiento. Pero no olvidemos que la brecha social en la Comunidad de Madrid es la más grande también de este país. Y también eso tendrá algo que ver con las políticas del Partido Popular de los últimos 24 años. Hay una cuestión que es la justicia fiscal. Obviamente nosotros perseguimos que esa justicia fiscal sea un poco más proporcional a las ganancias de cada uno y vemos que esto no es así. Para nosotros también es importante esto que decía de los pisos vacíos y de incentivar que se pongan en el mercado. Es necesario, estamos de acuerdo en eso. ¿Qué ocurre? Es que se puede incentivar con deducciones a los propietarios o se los puede también incentivar gravando esos pisos vacíos y, por tanto, de una manera que también haría que se pusieran en el mercado. De nuevo, esa justicia fiscal, pues entendemos que no se está dando cuando se opta solamente por esa parte. Por último, el fraude fiscal. El fraude fiscal no está solamente en eso que nos ha comentado el señor viceconsejero. Hay una enorme evasión y elusión fiscal, sobre todo en empresas y demás, que creo que a la elusión quizás sea más difícil hacerle frente, pero a la evasión, que es delito, probablemente si recuperásemos un plan estratégico para evitarla, como ya lo hubo, creo que en la Comunidad de Madrid, no sé si en el 2005 o 2008, y no lo he vuelto a ver, pues sería bastante positivo, porque 14 inspectores de Hacienda están muy bien, pero hay que ver a qué se dedican y no tiene que ser hacer revisiones de declaraciones de los pequeños y, desde luego, harían falta muchos otros.